Bienvenidos, soy William Montalbán y en el video de hoy vengo a explicarles sobre las generalidades de los derechos humanos. Para iniciar es necesario señalar la frase del Papa Francisco: la dignidad humana es la que todos nosotros, fuertes o débiles, ricos o pobres, tenemos en nuestro común, más allá de nuestras limitaciones. ¿Y por qué inicio con esta frase? Debido a que la dignidad proviene del latín dignitus, que significa dignos, y esto a la vez significa valioso. Los seres humanos somos valiosos, extraordinarios y únicos en nuestra capacidad de raciocinio, igualdad y libertad para tomar decisiones. Por lo tanto, la dignidad es la base y la naturaleza de los derechos humanos. Y ahora bien, ¿qué son los derechos humanos? Para ello les traigo el siguiente video. Hoy se comenta mucho sobre los derechos humanos. ¿Pero qué son? Son parte de nuestra dignidad, igualdad y libertad. El Estado debe garantizar su cumplimiento en todo ámbito, desde la salud, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, hasta la educación y el derecho al trabajo. Los derechos están protegidos por tratados internacionales, por la Constitución y las leyes. Nadie debe vulnerarlos. El INDH promueve y protege tus derechos. En sencillas palabras, estos derechos son los que nos pertenecen por el simple hecho de ser humanos. Los adquirimos desde que nacemos en libertad e igualdad, sin discriminación y sin distinción alguna por raza, ideología, religión o cualquier otra condición. Por tanto, las características específicas son universales debido a que no pertenecen a un solo territorio, sino que los podemos ejercer en cualquier parte del universo incluso. Son progresivos y a la vez históricos porque se van reconociendo a medida de la coyuntura o realidad social que engloba el planeta. También son indivisibles y protectores. Son indivisibles porque están interrelacionados entre sí. Esto significa que armonizan entre ellos y que ninguno está por encima del otro. Y son protectores debido a que protegen desde la persona más poderosa hasta a la menos. Por tal razón en el video se señalaba que nadie puede arrebatarnos nuestros derechos humanos. Ahora bien, hay que dejar claro la diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales. Los derechos humanos, como ya bien dijimos, son universales, mientras que los derechos fundamentales son aquellos que pertenecen a un territorio específico. Por tal razón, los derechos humanos derivan del derecho natural, es decir, están relacionados mucho con la moral. Y los derechos humanos son propios del derecho positivo, o sea, que se tienen que plasmar en la legislación interna y sobre todo en la constitución política de un Estado. En otra parte, los derechos humanos los vigila el orden internacional, mientras que los fundamentales son vigilados por el Estado. Ahora bien, también vamos a hablar sobre la generación de los derechos humanos, que se van reconociendo por debidas luchas sociales que se han dado a lo largo de la historia. Por ejemplo, la primera generación nació gracias al impulso, a la lucha social que tuvo el liberalismo con la Revolución Francesa. En ella se pudieron reconocer los derechos civiles y políticos. Y eso da que el valor principal de esta sea la libertad. La segunda generación nace al finalizar la Primera Guerra Mundial y la Segunda, y es impulsada por el socialismo, por tanto el valor de esta es la igualdad, y le abarca los derechos económicos, sociales y culturales. La tercera generación nace tras la Segunda Guerra Mundial, ante la necesidad de la paz que se vieron obligados los países a, a, a definir ese concepto tan amplio, que primero se decía que la paz era la ausencia de la guerra, pero con el pasar del tiempo se vio que no. Entonces, en base a eso, han nacido colectivos sociales que han impulsado el valor de la fraternidad, de que el mundo está conectado y que por tal razón se necesitan derechos colectivos, tales como la paz, medio ambiente, consumo moderado, entre otros. Los mecanismos de protección de los derechos son: en el sistema interno vamos a hablar de los derechos fundamentales, que ya dijimos que están relacionados con los derechos humanos. Estas garantías son las institucionales, que es la que ejerce
la Asamblea Legislativa sobre el presidente para que éste no vaya más allá de sus funciones y caiga en el autoritarismo, vulnerando los derechos. Están garantías normativas que tienen que ver con la rigidez que le da la Asamblea y el Poder Constituyente a la Constitución, para que no sea fácil reformarla a voluntad de alguien. Y también están las garantías jurisdiccionales, que tienen que ver mucho con el debido proceso y la función que tiene como tal el Poder Judicial. Cuando no se logra resolver en el sistema interno lo referente a la protección de los derechos, en este caso ya los derechos humanos, está el sistema internacional. En el sistema internacional hay el sistema universal y el regional. En el universal está la ONU, que está compuesto por distintos comités que protegen las disposiciones de específicos tratados de derechos humanos. Eso se llama sistema convencional. Pero también hay otro sistema extraconvencional que se encarga de investigar y de dar informes sobre vulneraciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en cualquier parte del mundo. Por otra parte, los sistemas regionales están el europeo, el africano y el interamericano, que es el que nos rige a nosotros los que estamos en este continente. Por tal razón, el sistema interamericano está compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana. En la CIDH esta tiene distintas funciones, pero me voy a basar más en las peticiones individuales, que cuando a mí como ciudadano se me vulnera X derecho y no se da respuesta en el sistema interno, puedo acudir directamente al sistema interamericano, el cual investiga, hace un proceso y llega a la conclusión o realiza el informe de que si el Estado es o no responsable sobre esa vulneración de derechos humanos. Si es responsable, tiene que cumplir con ciertas recomendaciones, pero si no cumple, ese caso pasa a la Corte Interamericana, que también hace un proceso hasta determinar mediante sentencia si el Estado es responsable o no. ¿Para qué? Si es responsable, tiene que cumplir con garantías de no repetición y otras de carácter indemnizatorio. Ahora bien, tenemos que conocer nuestros derechos humanos para ser una mejor sociedad, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro. Está el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protección judicial y el acceso a la justicia como tal. El derecho a la libertad, ya sea libertad de expresión, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de movilización, también el derecho a la vivienda, derecho al trabajo, a la seguridad social, el derecho a la educación, a la niñez como tal, a los alimentos, y están los derechos también relacionados a la tercera generación, que son el medio ambiente, la paz, como dice la canción de Víctor Jara, el derecho a vivir en paz, y están otros como el derecho al consumo moderado. Ahora bien, ¿cuáles son los retos para promover y garantizar estos derechos? Me voy a enfocar en uno que es fundamental y es un gran problema, es la pobreza. En el caso de Nicaragua, como se puede ver en mi gráfico, el 51% de la población está en riesgo de estar en pobreza o de estar. Solo el 49% no está en pobreza. La pobreza genera grupos en vulnerabilidad, como son los migrantes que tienen que huir a otros países donde se les pueden hasta vulnerar derechos humanos o se les puede limitar. Así también hay otros grupos vulnerables que nacen en base a esto, como las personas con VIH, debido a la falta de salud en un país pobre. Entonces, los grupos de vulnerabilidad, en pocas palabras, son aquellos que por su condición social o cualquier otra se les limita o no se les permite que ejerzan en plenitud sus derechos humanos. Para finalizar, voy a terminar con esta gran frase de Nelson Mandela: negar a las personas sus derechos humanos es cuestionar la propia humanidad. Gracias y nos vemos otro día.